Música que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Música que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio. Ay, me levanto en la mañana y me tomo un café. Hola, muy buenos días. 9:57 de la mañana de hoy, viernes 4 de agosto. Tomar en mi alma. Gracias por estar aquí. Cada paso que doy. Muchas gracias a todos los oyentes que en esta mañana se encuentran conectados con esta tu emisora ACR Radio. La emisora que te conecta con Dios, la emisora que te mantiene en sintonía con el creador de todas las cosas. Darme tu amor bonito, todo lo que veo, tú eres mi padre. Bueno, y hoy tenemos en este programa de todos los viernes, Comienza tus mañanas, una temática muy importante. Comienza tus mañanas con el pastor Martín Pérez. El creyente se mantiene firme de acuerdo a sus bases cristianas. Todo lo que tengo, lo que tú me das a mí, bonito tu amor en mi Entonces, sus bases cristianas, lo que usted conoce del Evangelio, de la palabra de Dios, lo va a mantener firme en medio de las dificultades. Tú eres dueño de mi alma y me existes. Prepárese en esta mañana para recibir el mensaje de la palabra de Dios y para aprender mucho acerca de lo que Dios quiere para su vida. Pastor Martín, muy buenos días. Bienvenido a su programa Comienza tus mañanas en ACR Radio. Muy buenos días, Robinson. Buenos días para todos los oyentes. Qué privilegio el que el Señor nos da. Un poquito más tarde, pero gracias al Señor porque estamos conectados, porque el Señor nos permite predicar el Evangelio, tener estos espacios para aprender de la palabra de nuestro Señor. Entonces, mis amigos, hermanos que están allí conectados, estén atentos, estén pendientes del mensaje de la palabra del Señor. El creyente se mantiene firme de acuerdo a sus bases cristianas. Listo, pastor, muchas gracias. Entonces, mi querido oyente, esté preparado porque vamos a iniciar ya sin tantos rodeos con este mensaje. Que Dios lo bendiga y esperamos que sea de edificación para sus vidas. Bonito, todo lo que veo, tú eres mi Padre eterno. Te adoro porque tú vives y tú reinas siempre. Bien, mi hermano Robinson, vamos entonces en esta mañana a iniciar enseñanza que el Señor trae para nuestras vidas, y quiero que oremos al Señor y encomendemos este tiempo en sus manos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu palabra, Dios, y estar conectados, Dios, a este programa, Dios, de ACR Radio. Dios, comienza tus mañanas. Gracias te damos por la oportunidad y rogamos a ti la sabiduría, el entendimiento y el poder aprender más y más de tu palabra. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.
Y vamos a estar ubicados ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer en el capítulo número 1. Capítulo número 1, desde el versículo 3 al versículo 12. Y voy a pedirle a nuestro hermano Robinson que esté haciendo la lectura en el día de hoy. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 3 al 12. Claro que sí, Señor. Vamos entonces dispuestos a leer la palabra del Señor. Dice así de la siguiente manera. Timoteo capítulo 1 del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Segunda Timoteo. Perdón, mi hermano. Listo, bien. Dice así, Segunda Timoteo capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Doy gracias de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verme, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y espíritu de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Bien, el propósito de esta carta era, dar instrucciones a Timoteo, e instarlo a visitar por primera vez a Pablo. ¿Sí? De acuerdo a lo que escribió aquí Pablo, a lo escrito por Pablo en esta carta, es evidente que Pablo sabía que su trabajo estaba hecho y que su vida estaba a punto de terminar. En el capítulo 1, Pablo comienza con acción de gracias, un anuncio de pertenecer fiel, de estar firme, fuerte en la vida cristiana y de unirse a Pablo en las aflicciones por el Evangelio. Quiero que estemos mirando que un edificio grande, quizás de 10 o 15 pisos de altura, debe tener unos buenos cimientos. Los cimientos son las bases donde apoya un edificio y son los que transmiten y distribuyen las cargas del edificio al terreno. Cuando un edificio tiene buenos cimientos y esas bases son profundas, este edificio va a permanecer firme. Su firmeza depende de las buenas bases que tiene. Igualmente podemos decir del creyente. Un creyente con buenas bases se mantiene firme, ¿sí? Se mantiene firme en su vida cristiana. Por eso el tema de hoy es: el creyente se mantiene firme de acuerdo a sus bases cristianas. Y vamos a ver tres aspectos aquí importantes acerca de Pablo, ¿sí? Acerca de Pablo, quien dirige esta carta a Timoteo. Y lo primero que podemos ver es del versículo 3 al 5, es que Pablo se mantuvo firme en su comunión constante con Dios. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Aquí Pablo se mantuvo firme en su comunión constante con Dios, en su gratitud a Él, ¿no? Dice, doy gracias a Dios. Pablo oraba constantemente al Señor, tenía esa buena relación constante con el Señor, dando gracias por Timoteo, su amigo, su compañero de viaje, su hijo en la fe y un gran líder, de la iglesia cristiana. Aunque los dos hombres estaban separados, sus oraciones eran, una fuente de estímulo mutuo, ¿no? Pablo daba gracias a Dios por Timoteo, pero más que su persona, Pablo oraba por la preciosa fe que ha sido sembrada y afirmada en su corazón. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria, ¿sí? En medio de esa oración, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la fe no fingida que hay en ti. Pablo oraba, por esa preciosa fe que había sido sembrada en Timoteo, en este hombre que estaba liderando la iglesia. Pero también podemos ver que Pablo ahí se mantuvo firme no solamente en gratitud, ¿no? a Dios, sino en el servicio a Dios. Dice ahí mismo el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo, dice, desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Sí? Alguien que era contratado para realizar una tarea, es la idea de servir, ¿no? Alguien que está contratado para realizar cualquier tarea, y esto era lo que Pablo estaba haciendo. ¿Sí? Pablo estaba totalmente capacitado. ¿Para qué? Para el servicio al Señor, igual que Timoteo, para servirle a Dios. Aunque el apóstol aquí había sido perseguidor de la iglesia, ahora sirve a Dios con limpia conciencia. Dice allí el versículo, ¿sí? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Probablemente su conciencia limpia está relacionada con que su anterior conducta había sido en ignorancia, ¿no? Era un hombre incrédulo, era un hombre que no conocía del Señor, pero ahora lo hace con limpia conciencia. Y también con una intercesión por los demás. Dice ahí el versículo 4 y 5, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también me acuerdo de ti, dice ahí Pablo, en mis oraciones. ¿Sí? Dice el versículo 3, la última parte, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Esto nos indica la regularidad con la que Pablo oraba al Señor, pero también nos muestra que aún cuando él estaba encerrado, aún cuando él estaba preso, ¿sí? Aislado en una cárcel, su espíritu era libre y seguía activo en la obra del Señor, seguía activo por medio de la oración. Por medio de la oración tenía esa bonita comunión con el Señor. No le importó estar en una celda quizás oscura, sucia. No le interesó estar allá porque él realmente tenía una buena comunión con el Señor, con nuestro Dios. ¿Recuerdan ustedes a Daniel cuando estuvo él, cuando fue prendido y se mantuvo firme en su comunión constante con Dios? Quiero leer unos versículos y quiero que Robinson ahí me esté colaborando. En el libro de Daniel, capítulo 6, Daniel capítulo 6, el versículo número 10. Claro que sí, Señor.
Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Sí, podemos ver aquí a Daniel no le interesó este edicto que habían firmado. Daniel siempre tenía esa constante comunión con el Señor, ¿sí? Tenía esa constante comunión con Dios, y dice que eran 3 veces al día que él lo hacía, ¿no? ¿Sí? 3 veces se arrodillaba al día y oraba y daba gracias al Señor. También podemos ver ahí mismo en el libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo número 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él tenía muy bien sus convicciones. Aquí Daniel no le interesó lo que pudieran hacerle, ¿sí? Recordemos que Daniel fue llevado al foso de los leones por no arrodillarse, por no ir y adorar a dioses ajenos, y por eso fue llevado al foso de los leones. Pero podemos ver aquí que, aplicando esto a nuestra vida, nosotros como creyentes tenemos que mantenernos firmes en nuestra comunión constante con Dios, ¿sí? Y no solamente en oración, ¿no? No solamente en una vida de oración, sino en una comunión práctica en la vida diaria del creyente. En la vida diaria del creyente, que nuestros actos, que nuestras palabras, que cada uno de nuestros pensamientos demuestren que tenemos una vida firme en comunión con Dios. Que todo lo que hagamos sea bajo la voluntad de Dios, y de esta manera demostrar que mantenemos una constante comunión con Dios, una constante comunión con el Señor, con nuestro Dios. Entonces podemos ver aquí que Pablo se mantuvo, ¿sí? Pablo se mantuvo firme en su comunión constante con el Señor, con Dios. Y quiero que vayamos nuevamente ahí a la carta en la cual estamos, que es 2 Timoteo, el capítulo 1. Ahora podemos ver ahí en un segundo aspecto acerca de Pablo, y fue que Pablo se mantuvo firme en su pasión viva por Dios. Dice el versículo 6 y 7: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo aquí se mantuvo firme en su pasión viva por Dios, ¿sí? Dice por lo cual, es la idea de, esto une lo dicho anteriormente, los versículos anteriores respecto de la fe no fingida de Timoteo, con el consejo de avivar el don que recibió de parte del Señor, de parte de Dios, ¿sí? Un don se aviva poniéndolo a trabajar, ¿sí? Como dice ahí en la primera carta a Timoteo, ¿sí? Estar ocupado en la lectura, estar ocupado en la exhortación, estar ocupado en el cuidado de la doctrina. Y Timoteo quizás había descuidado un poco su ministerio, quizás por el temor, quizás porque era un joven que estaba allí atendiendo la iglesia y estaba haciendo a un lado sus responsabilidades, ¿sí? Quizás en el evangelismo, por la misma presión, por el mismo temor a la persecución, su fe pues era sincera, tenía mucho conocimiento de la palabra, pero no compartía con los demás por el mismo temor, por el mismo miedo. Por eso aquí Pablo le dice, ¿no?, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
¿sí? No nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hablamos de poder, es esa habilidad o esa capacidad. En el griego es la palabra dynamis, que significa ser capaz, ¿no? Tener habilidad o capacidad para realizar algo. La idea es ese poder que se necesita o que Dios da a los creyentes para lograr algo mediante o a través de su misma capacidad, esa capacidad que da Dios. A través de la Biblia vemos que Dios da a sus hijos poder celestial, ¿no? En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero es en Cristo, es Dios, el mismo Dios, quien da esa capacidad al creyente. No podemos solos no podemos realmente vivir una vida cristiana firmes. Solo no podemos decir, no, yo puedo solo mantener mis convicciones, estar firme en este mundo. No, porque es Dios el que da esa capacidad. Pero también aquí Dios le dio un espíritu de amor, ¿sí? Pablo refleja el amor de Dios en su vida, que ha sido derramado en su corazón y que echará fuera temor, como dice primera carta de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor a los perdidos ayuda a que disminuya ese temor, muchas veces de testificar, de llevar la palabra, de hablarles de Cristo, de anunciar el Evangelio, Y así pasó con el apóstol Pablo, quien dijo en 1 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos. Solo el amor de Dios entonces puede librarnos de la irritabilidad, del odio generado en nosotros con respuesta a las afrentas de aquellos que nos ultrajan, ¿no? Muchas veces vamos a ser perseguidos y necesitamos ese amor de Dios en nuestras vidas, que sin duda es la fuerza más poderosa y que puede vencer toda nuestra resistencia a darnos por los demás, ¿no? Sin importarnos las consecuencias, de darlo todo por amor a las demás personas, por amor a los perdidos. Y también Pablo dice aquí que le dio un espíritu de dominio propio, de autocontrol, ¿sí? Un control de sí mismo. Es la capacidad de controlarse, de escoger lo bueno, desechar lo malo, ¿sí? De tener una mente segura, mostrando un comportamiento prudente, sensato, que se ajusta a una situación. Es decir, actuando acertadamente según la voluntad de Dios. Y en Gálatas 5 podemos ver que nos muestra su palabra acerca del fruto del Espíritu. Y aunque no menciona aquí dominio propio como tal, pero sí menciona templanza, que es una cualidad humana que consiste en actuar, o hablar de forma cautelosa, de una manera justa, con sobriedad, con moderación o continencia, ¿no? Para evitar daños y dificultades a las demás personas. Tenemos que en nuestro diario vivir tener esa templanza, ese dominio propio. Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes ese primer amor? ¿Sí? Cuando iniciamos nuestra vida cristiana, ¿sí? ¿Cuál era nuestro deseo siempre? Estar estudiando las Escrituras, estar meditando en ellas, estar aprendiendo cada vez más. Teníamos una sed espiritual y queríamos estar siempre bebiendo de esa Escritura. Entonces debemos mantenernos siempre con ese deseo, con esa pasión viva por Dios, así como cuando iniciamos nuestra vida cristiana, ¿no? Un deseo por aprender. Por eso Pablo se mantuvo firme en esa pasión viva por Dios, y como creyentes pues también tenemos que tener ese deseo de adquirir conocimiento, de aprender de su palabra, de estar en comunión íntima con el Señor, entendiendo que van a haber temores en nuestra vida, pero como dice ahí el versículo 7, Dios nos dio espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Hermanos, cuando iniciamos nuestra vida cristiana, pues nace en nosotros ese deseo y tenemos que hoy día también, ¿no?, estudiar las Escrituras, aprender más de su palabra. Hay muchos que flaquean, hay muchos que dejan a un lado ese deseo de estudiar y de meditar en la palabra de Dios y claramente de ponerla en práctica. Pero también aquí podemos ver que Pablo se mantuvo firme en sus convicciones fijas en Dios. Del versículo 8 al versículo 12 podemos ver eso, ¿no?, que Pablo se mantuvo firme en sus convicciones fijas en Dios. Miremos lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estuvo seguro del llamado de Dios. Un llamamiento santo hizo el Señor en Pablo y él estaba seguro de ese llamado de Dios. Este llamamiento no es una invitación general a los pecadores para que crean en el evangelio y se salven, sino que se refiere al llamado eficaz de Dios para salvación de los elegidos, de sus elegidos. Interesante lo que Pablo menciona, ¿no?, en estos versículos, estando él seguro de ese llamado que Dios había hecho en su vida. La salvación iniciada y efectuada por Dios. Dice aquí, ¿quién nos salvó? Dice, ¿quién nos salvó? También ese llamamiento santo, ¿no? Dice, y llamó con llamamiento santo, que en realidad pues es sinónimo de la misma salvación. La gracia de Dios también. Bueno, dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. La gracia de Dios y la invalidez de las obras para alcanzar la salvación. Y el propósito soberano, ¿no?, de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estas cosas que se mencionan acá en estos versículos, inmediatamente después del llamado que Dios hace en Pablo a participar de las aflicciones por el evangelio. Y son razones más que suficientes para estar Pablo dispuesto, ¿no? ¿Dispuesto a qué? A sufrir, dispuesto a ser perseguido por quien dio todo por él y para desear que esta maravillosa gracia sea alcanzada también por otros, También aquí Pablo estuvo seguro de quién era Dios, ¿sí? Por lo cual dice el versículo 12, por lo cual asimismo, bueno, el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y la sacó a la luz sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estuvo seguro de quién era Dios. Dice, yo sé a quién he creído. Pablo no tenía temor alguno a la persecución. Pablo no tenía ningún temor a la muerte por predicar el evangelio en un ambiente hostil, en un ambiente peligroso, porque tenía confianza plena en Dios, en que Dios había, sellado su gloria y bendiciones futuras para Pablo. Yo sé a quién he creído. Se indica seguridad. Pablo estaba seguro de ese conocimiento íntimo, ¿sí?, que él tenía de la salvación, y ese objetivo de ese conocimiento espiritual pues era Dios mismo.
La forma aquí del verbo que se traduce he creído, se refiere a algo que comenzó en el pasado y tiene resultados permanentes y continuos en el presente. Entonces vemos aquí, Pablo tenía esa seguridad, esa firmeza porque sabía en quién había creído. Y también estuvo seguro de la obra de Dios, ¿no? De la obra de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La vida de Pablo en el tiempo y en la eternidad ha sido entregada ¿a quién? A su Señor, ¿sí? Su vida había sido entregada al Señor. El apóstol aquí vivió con confianza y de nuevo imperturbables. ¿A causa de qué? De la verdad revelada acerca del poder y la fidelidad de Dios y de su propia experiencia, de una relación con el Señor. Esa seguridad procede de Dios mismo cuando el hombre realmente, cuando aquí Pablo realmente descansa en su gran poder, en el poder de Dios. Dice el depósito aquí, cuando habla aquí del depósito, es esa fe en Jesucristo. ¿Sí? Esta a su vez tiene que ver con la salvación y en ella está implícita la vida eterna, que por su lado se relaciona con la inmortalidad y también con el evangelio de nuestro Señor. La fe es aquello que Pablo está siempre defendiendo, ¿sí? Desde el principio de esta carta hasta el fin. Eso es lo que siempre Pablo defiende, la fe. Y la pregunta para nosotros es, para cada uno de nosotros, ¿nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones fijas en Dios? Hermanos, el creyente firme debe estar convencido. El creyente firme debe estar seguro en lo que ha aprendido. Debe estar seguro de ese llamado que Dios ha hecho en su vida y de esa obra maravillosa por medio del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. El creyente se mantiene firme de acuerdo a sus bases, a esas bases cristianas. Miremos que Pablo entonces se mantuvo firme en su comunión constante con Dios, se mantuvo firme en su pasión viva por Dios y se mantuvo firme en sus convicciones fijas en Dios. Y así como ese edificio que hablamos en la introducción tiene buenas bases, tiene buenos cimientos y puede venir algún temblor, pueden venir terremotos quizás, temblores fuertes, pero ese edificio siempre se va a mantener ahí firme porque tiene unas buenas bases, porque tienen unos buenos cimientos. Igualmente un árbol, ¿no?, que tiene buenas raíces, se mantiene firme, sus raíces son profundas, bien agarradas al terreno en el cual se encuentra y por más huracanes que vengan, siempre va a estar allí bien arraigado, firme en su puesto. Ahora, de la misma manera, el creyente se mantiene firme de acuerdo a esas bases que ha adquirido desde que inició su vida cristiana. El creyente firme no es como las olas del mar de un lado para otro. Y como niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Cómo se considera usted en su vida cristiana? ¿Cómo se considera usted hoy día? ¿Flaquea cuando vienen los problemas de la vida? ¿Flaquea cuando vienen huracanes a su vida? ¿Flaquea cuando está pasando por un desierto? Déjeme decirle que un creyente firme espiritualmente, o como dijo un amigo mío, un creyente no es blandengue espiritualmente. Cuando está convencido, cuando está arraigado a esas bases que él ha adquirido desde que comenzó su vida cristiana. Un creyente firme espiritualmente no es movido muy fácilmente. Diría yo, no se puede mover. No se puede mover porque ha adquirido unas buenas bases. Ha adquirido unas buenas bases
en su vida cristiana. Y como decía, pueden venir a su vida dificultades, pero siempre está ahí firme en esas bases que ha adquirido durante el tiempo que ha estudiado la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se encuentra usted en el día de hoy? ¿Realmente está firme en este mundo impío, en este mundo pecador? Un mundo que ofrece muchas cosas. Sí, un mundo que ofrece vanidad, un mundo que ofrece dinero, un mundo que ofrece cosas materiales. Sí, y que muchas veces hacen mover al cristiano, hacen temblar al cristiano. Por eso el creyente, el cristiano, se mantiene firme de acuerdo a esas bases que ha adquirido, esas bases cristianas que usted ha recibido durante su vida cristiana. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, a no flaquear, aunque vengan tormentas, aunque vengan debilidades, aunque vengan diferentes clases de circunstancias a nuestra vida. Tengamos siempre presente que el creyente se mantiene firme de acuerdo a sus bases cristianas. Que el Señor nos ayude y nos regale el poder estar firmes en sus caminos que son perfectos. Vamos a orar y dejamos este tiempo en las manos del Señor. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tu palabra, Dios, es la que obra en nuestras vidas, y porque hemos aprendido, Dios, de que cuando estamos, Dios, conscientes, cuando tenemos esa convicción de esas bases que hemos recibido, siempre nos mantenemos firmes a pesar de un mundo impío, a pesar de una vida que llegan muchas veces tropiezos, obstáculos, dificultades, pero que teniendo esas bases cristianas podemos soportar sea cual sea la situación en la cual nos encontremos. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por este tiempo, y rogamos a ti tu dirección durante este día. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. 24 horas con música para tus sentidos. ACR Radio. ACR Radio. Comienza tus mañanas con ACR Radio. Esto no es fácil, lo tengo que admitir.